Bueno, hola, seguimos, se me cortó el video, así que vamos a hacer otro video sobre lo que estábamos hablando, que esto es las energías alternativas, ¿sí? Vamos a proyectar lo que hemos terminado. Como les decía, de la energía audimotriz, una de las características distintivas en las desventajas es el gran mantenimiento, ya que tiene elementos móviles, y con lo cual el mantenimiento es importante, aparte en condiciones salinas se hace más crítico, ¿sí? Bien, sigamos con otro tipo de energías. Otro tipo de energías, vamos a proyectar, perdón. Otro tipo de energías es la energía, perdón, energía solar, ¿sí? A ver, nosotros tenemos dos tipos de energías que pueden ser. Una es la energía solar por calentamiento directo y la otra es por efecto fotoeléctrico. Es decir, en una producimos calor y en la otra producimos energía eléctrica a través del fenómeno o el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Acá en esta filmina se muestran cuáles son las zonas donde hay alta concentración de energía, porque para poder instalar, si bien se puede instalar en cualquier lugar, y si ustedes van, por ejemplo, a Alemania, van a ver paneles solares, pese a que no es un área, como fíjense acá, Alemania no es un área que tenga mucha radiación solar, y sobre todo nos llega con mucha claridad, porque el punto acá es que tiene que entrar con mucha claridad para que sean muy eficientes las celdas, ¿sí? Esto se los comento, las celdas o los sistemas de captación de calor. Entonces, como eso, particularmente en las zonas rojas, indica la cantidad de watts por metro cuadrado que se pueden aprovechar. Si ustedes se fijan, las zonas son las zonas de África, más tirando hacia Egipto, algo en la zona de América, aunque poco, algo en el Caribe, pero en esta zona, en el caso nuestro y en Australia, pero en esta zona nosotros tenemos una zona de muy buena energía, que es la zona del norte, Jujuy, por ejemplo, y Salta, la parte cordillerana, y en la zona de Perú, tienen muy buena radiación, con lo cual, y la radiación es límpida, con lo cual es bueno para aprovechar, sería interesante aprovechar esa situación. De hecho, los proyectos de energía solar, los parques solares que se están instalando, que se han instalado en los últimos años, precisamente están básicamente concentrados en esta zona, ¿sí? Bien. A nivel de el calentamiento por contacto directo, acá hay un ejemplo de un panel para contacto directo. Lo que hace es concentrar la energía, ¿sí? Que refleja el sol, lo concentran y generan calor. Ese calor, ¿sí? Es en un circuito primario de energía, o sea, calienta un fluido, ese fluido intercambia calor con otro fluido que va a producir básicamente, normalmente vapor, puede producir, o puede usarse otro fluido auxiliar, otro fluido con menor punto de ebullición, y generar el movimiento o producir energía. También se los suele usar estos sistemas para producir agua caliente, ¿no? Por eso, una de las condiciones básicas de este tipo de energía es que la radiación llegue límpida y que haya pocos días nublados, porque ahí baja la radiación, ¿sí? Básicamente el funcionamiento es como si fuera una central térmica, nada más que en vez de producir energía a través de la combustión, lo que producimos energía es a través del calor del sol,
¿sí? Las ventajas que tiene es una energía autónoma, prácticamente se puede decir que el sol es una fuente inagotable, es gratis, ¿sí? Reduce las emisiones de gases, si bien no son cero emisiones, pero es muy baja la emisión. Y no tiene ninguna variación, no tiene ninguna commodity asociada como la del gas y la electricidad. La desventaja, que la instalación de las centrales termosolares lleva mucho tiempo, o sea, la obra es muy, muy importante, la inversión también, ¿sí? También una de las cuestiones, como esto ocupa mucho espacio, las extensiones que se tienen que hacer son muy importantes. Esto es lo mismo en el caso de fotovoltaica, necesitamos grandes extensiones, por lo tanto, una de las variables que entran en juego a la hora de ver el tema de la extensión es el costo de la tierra. Por eso es que tienen que ser zonas inhóspitas o zonas de muy poca actividad económica. O sea que si son zonas de actividad económica, compite su factibilidad con el costo de la tierra. ¿Sí? Entonces son normalmente extensiones grandes, donde se hacen parques grandes, y donde o sea, el precio de la tierra debe ser muy barato. ¿Sí? Como decía, el sol no siempre está allí, los cambios climáticos no lo permiten, y precisamente tenemos que elegir zonas donde no haya tanta variación de cambios climáticos, no haya tanta diferencia entre el otoño y el otoño-invierno, de la primavera y el verano. Bien. En cambio, la energía fotovoltaica, que es algo similar, el efecto fotoeléctrico incide sobre una célula fotoeléctrica o fotovoltaica, que lo que produce es una separación por el efecto fotoeléctrico, que ustedes ya deben haber visto en física, como les digo, genera un circuito donde hay circulación de electrones. ¿Sí? Ese circuito, bueno, van los electrones al lado negativo y se produce una conducción de la energía. Bien, básicamente, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que, como decíamos, igual que la otra, una energía renovable, es prácticamente ilimitado como recurso, es respetuoso del medio ambiente, pero ocupa también, acá después vamos a ver, ocupa espacios grandes, ¿no? Una de las ventajas adicionales que tiene esta energía es que tiene costos muy bajos. El mantenimiento también es sencillo. El problema acá es la inversión inicial. El mantenimiento es bastante sencillo. Los módulos tienen un periodo de vida de hasta 20 años, y eso también está bastante bueno, porque eso permite pagar esta inversión, y tiene, después del pago de la inversión, tiene un periodo de amortización de 20 años, que lo hace rentable después de los primeros 10 años. ¿No? El costo ha ido disminuyendo, con lo cual esto hace que baje bastante el repago, o sea, el repago se hace más prontamente que antes. Es algo que no genera ruido, es silencioso, se puede instalar en cualquier parte sin provocar molestias a las personas, no tiene grandes implicaciones. Pero ¿cuáles son las desventajas? Los costos de instalación son altos. Yo les digo como ejemplo, a ver, si ustedes tener una empresa y quieren instalar células fotoeléctricas para producir una parte de la energía, acordémonos, y yo se los comento, que hay una ley en Argentina y un decreto de la época de Macri que se hizo, que iba a haber una variación de los porcentajes de energías limpias, digamos, y que aquellos que no tuvieran ese porcentaje tienen que pagar un sobrecosto. ¿Sí? Eso está un poco demorado, de hecho se pretendía el 8% de energía renovable en el país, y eso no ha sucedido, con lo cual esa imputación o sobrecosto por
por la energía no se está dando en un 1 o 2% para subsidiar o para propender al uso de energías limpias, pero independientemente hay una regulación. Al haber una regulación, muchas personas, muchas organismos, o sea, empresas, han querido meter esta tecnología como forma de bajar esa relación de energía limpia sobre energía que se trae, digamos, en este caso nuestro de PEC, como transportista, o incluso colocar esta energía que uno pueda producir, ponerla al servicio del sistema interconectado nacional. El problema está, primero, que no hay regulaciones todavía para ceder en esa energía, ese es uno de los problemas que hay hoy, y la otra cuestión es que si uno hace un cálculo con una extensión chica, el número no da. Y se los digo porque lo hemos hecho. No da, y es bastante complejo porque la superficie no es importante. Entonces no da el costo. En el único lugar, por una cuestión de regulación, que sí da, es en Santa Fe. En Santa Fe, ellos tienen una ley particular que el Estado subsidia la energía limpia. En ese caso, y puede haber generación domiciliaria. Con lo cual, digamos, uno puede compensa, y la relación de compensación es superior a la real, digamos. Es decir, si yo consumo 1 kilowatt y produzco 1 kilowatt, me pagan 1.3, ¿sí? Con lo cual, esa relación es favorable. En ese caso sí hay proyectos de inversión en ese sentido. Pero en el caso de Córdoba o en el caso de Argentina, el resto no es conveniente económicamente, por más que ha bajado mucho el costo, no llega a alcanzar. ¿Dónde es conveniente? Y bueno, son para grandes inversores, para grandes inversiones, para parques fotovoltaicos muy grandes, que hoy por hoy le venden a Camesa cuando se instalan. Acá también hay una cosa que decir, los paneles tienen básicamente dos formas de manejarse. Una es un panel fijo y otra es un panel que se llama tipo girasol, que gira con el sol, ¿sí? De manera de captar y aprovechar mejor la energía, ¿sí? Esas son las dos diferencias básicas que hay, uno lo ve. Eso no sé si han tenido oportunidad de verlos, pero se pueden ver por la posición que tienen dependiendo de el momento del día, ¿sí? Acompañan el sol en toda su trayectoria. Bien, lo que decíamos de la extracción de terreno, y en cuanto a la tecnología, digamos, no debería ser un problema. En cuanto a la tecnología, hay falta de elementos almacenadores de energía económico y fiable, eso es cierto, o sea, uno tiene que entregar el sistema interconectado, y acá está también un poco lo que les decía yo, de que hay que tener cuidado, o sea, a ver, si uno instala esto, tiene que tener todo aprobado, de manera de poder entrar al sistema, porque uno entra al sistema, y en el caso de este tipo de elementos no puede salir, siempre está produciendo en la medida que se va generando. No puede almacenar en un lugar, o es muy difícil almacenar esa energía para brindarla en el momento que se requiera por la demanda, ¿sí? Con lo cual, una cosa más para que lo entendamos. Cuando uno quiere comprarle directamente, así como se compra, no sé si saben, pero las empresas compran, cuando son consumidores grandes de gas, se compra lo que se llama energía de pozo, o sea, directamente al pozo petrolero que produce el gas, y se compra también el transporte, o sea, transporte y el pozo. Entonces, hay un precio para el pozo y un precio para el transporte de la energía del gas. Bueno, en este caso, si uno quiere hacer un contrato, que son contratos buenos, son económicamente viables a hacerlo, el tema es que uno tiene que garantizar un consumo. Y acá en el país es complicado ese punto, ya que como la demanda de los productos normalmente oscila, por ejemplo, ahora tenemos una situación, digamos, de baja demanda en general, en algunos rubros sobre todo, estas variaciones hacen que uno pueda llegar a tener comprada más energía de la que necesita.
y en ese caso puede estar en un problema ya que lo tiene que pagar, porque ese es el trato, digamos. Entonces, y los contratos que se hacen acá se hacen mínimo a 4 o 5 años. No se hacen, no se hacen contratos por menos. A ver, bueno, esto un poco para que tengamos en cuenta. Después estamos con la energía geotérmica. La energía geotérmica es la que se produce producto de aprovechar la temperatura o los yacimientos geotérmicos que hay en el subsuelo. En ese caso, digamos, lo que se hace es captar el vapor o el agua caliente, producir energía, enfriarlo como es lógico, ¿no? Y retornarlo de nuevo a la zona de abajo donde estaba esa energía. O sea, lo que se aprovecha es el calor de las piedras y son perforaciones de mucha profundidad. ¿Cuáles son los problemas, no? Si bien no genera ruido, esto se usa mucho en la zona de Alemania, Noruega, se suele usar porque ellos tienen yacimientos así, yacimientos o la posibilidad de tener acceso a energía geotérmica, y digamos también lo usan para calefacción domiciliaria, ¿no? El remanente de la producción de energía, ese calor, va a circuitos también de refrigeración, de calefacción de las casas, y después retorna a la profundidad, ¿sí? Retorna a la profundidad. Sube y baja. Bueno, las plantas geotérmicas no necesitan mucha extensión. La ventaja es que los recursos geotérmicos son de mucha disponibilidad, de mucha importancia, o sea que se puede sacar mucha energía de ahí. No regeneran ruidos exteriores, pero tiene algunas ventajas. En yacimientos secos, a veces cuando está seco el yacimiento, es decir, cuando se ha agotado, se pueden producir sismos, ¿sí? Pequeños sismos, por el enfriamiento y el calentamiento brusco de las piedras. También en algunos casos, y esto sí es cierto, en algunos casos se puede generar ácido sulfídrico, y eso puede ser un problema para la seguridad de las personas, ya que en pequeñas cantidades no se percibe y puede llegar a ser letal. Y en algunos casos el azufre y el ácido sulfídrico puede estar, porque todo esto se capta digamos, en las profundidades, y a veces hay yacimientos cercanos de minerales o de, por ejemplo, azufre, y que generan oxidación y producción, o la producción de ácido sulfídrico. Y también puede generar, si no está bien tratado este proceso de entrada y salida del material geotérmico, puede generar que haya contaminación de las aguas próximas, o las aguas de las napas freáticas, con este material que pueda llegar, porque no necesariamente esa agua es potable que se saca. Con lo cual, si hay una contaminación, puede haber problemas con algo de arsénico, azufre, amoníaco. Y bueno, digamos, otro de los aspectos es el hecho de instalar una planta, tiene un impacto ambiental del paisajístico, digamos. Bueno, otra de las energías que ya son, y hoy por hoy están cada vez más difundidas y son más buscadas o más evaluadas a la hora de poder producir energía, es la energía de biomasa. ¿Qué es básicamente la energía de biomasa? Es nosotros, producto de, ya sea del aserrado, por ejemplo, de árboles, ¿sí? Que producen un residuo que es la viruta, o bien el uso de ganado, de porcino, ovino, o cualquier tipo de ganado produce excremento, y ese excremento se puede utilizar como biomasa, o los mismos residuos industriales que muchas veces pueden ser usados como
como fuente de carbono y nitrógeno como para una explotación de energía biomasa, y también lo que es todos los residuos humanos, ya sea humanos, residuos urbanos, como también cloacales, ¿sí? En ambos casos se puede aprovechar la energía de biomasa y hay una potencial enorme, ya que es una importante, digamos, generación la que tenemos, ¿sí? Bien, básicamente entonces son todos estos elementos que el ser humano trabaja, digamos, generan residuos. Y estos residuos los podemos aplicar para generar biomasa, ¿sí? Básicamente, la biomasa la podemos definir, que puede ser animal o vegetal, eso dependiendo del tipo de residuo, puede estar seca o húmeda, ¿sí? Cuando hablamos de húmeda es que tiene una humedad mayor del 60%, y y en el caso de los procesos húmedos, podemos generarla por procesos bioquímicos, es decir, por una fermentación, o podemos generarlas por procesos físicos, por presión, producir aceites vegetales. O sea, por presión, por compactación, lograr producir aceites vegetales separándolos o con medios químicos generándolos. Por el otro lado, en el caso de las biomasas secas, con procesos termoquímicos, que puede ser la combustión, la pirólisis, la gasificación y la licuefacción, podemos producir combustible, ¿sí? Veamos, en el caso de la biomasa seca, nosotros tenemos, lo más usual que podemos encontrar es el tema de la combustión, propiamente dicho. Por ejemplo, si yo produzco, por ejemplo, estoy procesando maní, la cáscara de maní es un derivado que puedo usar para quemar y para alimentar una caldera o para lo que sea, o para vender ese combustible. Que puede ser de diferentes cosas. Si yo estoy aserrando para producir, qué sé yo, pallet, por ejemplo, seguramente el producto del aserrado me va a generar, puedo hacer briquetas y con esas briquetas venderla como combustible. O puedo, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, nosotros en el trabajo producimos a través de grasas, tenemos ácidos grasos disponibles y los usamos para combustionar y quemar en la caldera, ¿sí? De esa forma hacemos un reaprovechamiento de algo que tiene un valor menor de lo que tendría si no lo quemamos. Se puede vender, pero es menos caro. Hay que ver el balance, ¿no? Y eso también depende mucho. A veces los residuos de una empresa son económicamente viables, y a veces, dependiendo del mercado, por ejemplo ahora que el petróleo está tan barato, empiezan a dejar de ser convenientes. Por eso, todo este tema de la energía tiene una implicancia muy grande, las decisiones que se forman a nivel general, ya sea en los gobiernos de cada país, incluso de cada provincia, y también el estado del mundo, digamos, y las commodities, ¿sí? Ya que el petróleo, el gas, son commodities internacionales y se rigen por un precio internacional, ¿sí? Yo no sé si saben ustedes, pero por ejemplo, nosotros hoy estamos pagando un precio de barril superior al precio de barril que se paga afuera. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, no queda nadie produciendo acá en Argentina, y estaban en un proceso, por ejemplo, en Vaca Muerta no sería rentable. Entonces se paga, creo, si mal no recuerdo, alrededor de entre 50 y 70 dólares el barril, contra 30, 35 que sale internacionalmente. Pero en otro momento, que salió mucho más caro, arriba de 100 el barril, nosotros pagamos 70. Por eso son decisiones de los gobiernos, independientemente de cuál sea, que afectan la producción. Y a ver, si tenemos un barril muy bajo, la gente, como es lógico, del barril de petróleo sale fácil la energía, digamos, es algo bastante simple de hacer, con lo cual las otras que son más complicadas de hacer pierden peso, ¿sí?
Bien, otra de las formas es la gasificación, ¿sí? Si uno, por ejemplo, puede producir gas de síntesis, ¿sí?, a temperatura elevada, a través, y esto, o sea, lo que hace, agarra la biomasa y la gasifica. La gasifica haciendo a través de la síntesis de Fischer-Tropsch, ¿sí?, hidrocarburos. Entonces, y esos hidrocarburos los quema. Entonces, partiendo de un material seco, lo gasifica, usando temperaturas elevadas, y con esa gasificación, es decir, lo rompe a un hidrocarburo, lo rompe en monóxido de carbono, juntando los elementos que son propios al carbono y al oxígeno, lo rompe a monóxido de carbono y a hidrógeno, y después lo recombina formando hidrocarburos, ¿sí? Una de las principales ventajas de la gasificación es que casi cualquier tipo de masa de biomasa puede ser empleado. O sea, generando las condiciones apropiadas, casi cualquier tipo de biomasa seca, por cierto, porque si no perdés eficiencia, puede llegar a ser apropiada, y eso es lo importante y lo interesante de esta tecnología. La otra es la pirólisis, que es algo que fue desarrollado y optimizado en la década de 1970, para maximizar el rendimiento de productos líquidos. O sea, lo que se hace es un calentamiento a temperaturas de 400 y 650 grados, o sea, una alta temperatura, muy rápidamente, ¿sí?, al material que entre en contacto, y sin presencia de oxígeno, ¿sí? Con esto, lo que se hace es, ese calentamiento, esa pirólisis, hace que se rompan las moléculas, ¿sí?, y se genera carbón y bioaceites, ¿sí? Con lo cual, estos bioaceites se pueden quemar, o a veces se le hace un proceso de lavado y después quemado, lavado para sacar la corrosividad que tiene, porque no pueden usarse para combustión, por ejemplo. Y bueno, se les puede dar un uso en particular, ¿sí? Básicamente el uso de quemar y combustionar. O sea, en este caso, la pirólisis, yo voy a producir hidrocarburos, pero estos hidrocarburos los voy a tener que trabajar en un proceso para que estén en condiciones más saludables de trabajo. En el caso de la licuefacción, se hace una hidrogenación indirecta, ¿sí? En este caso se usa básicamente para moléculas más grandes, más complejas, como la celulosa, que ustedes lo deben haber visto en química orgánica, son como moléculas largas, grandes, y a través del proceso de licuefacción se remueve el oxígeno y se le adiciona hidrógeno con una combinación. Entonces, esto hace que la mezcla se generen hidrocarburos de menor peso molecular, y más fáciles de combustionar, ¿sí? En el proceso de licuefacción, la producción o la incorporación del hidrógeno se hace a través de vapor, o sea, se calienta y se inyecta vapor, ¿sí? Y eso produce la transferencia del hidrógeno y la reconversión del oxígeno, de manera de poder generar hidrocarburos. Son distintos procesos químicos que garantizan acondicionar la biomasa para poder ser combustionada o para usarse para otra cosa, ¿no? Puede llegar a ser otra finalidad, ¿no? En el caso de la biomasa húmeda, que es la que tiene más de 50-60% de agua, tenemos procesos químicos y procesos bioquímicos. Acá están listados todos, básicamente, tanto sean los procesos químicos como los bioquímicos, la principal función es generar combustión, ¿sí? O sea, es un proceso por el cual lo que hago es producir un elemento a partir de la degradación de ese desecho que genere
la posibilidad de poder combustionar, pero combustionar en un motor y producir, en un motor, dependiendo del tipo, o en una turbina, y producir energía eléctrica o energía o un trabajo disponible, ¿no? Los procesos químicos, básicamente, mediante un proceso químico y en condiciones de presión, puedo obtener aceites vegetales de cualquier tipo. Eso no es que un aceite aprovechable, pero sí es aprovechable para combustionarlo como aceite. En el caso de los procesos bioquímicos, puedo tener aeróbica o anaeróbica, acá dice lo mismo, pero es aeróbica o anaeróbica. En el caso de la aeróbica, voy a producir etanol, o sea, voy a degradar las moléculas grandes, por ejemplo, de celulosa o de alguna cosa, que tenga y voy a producir etanol. Eso se hace por una fermentación controlada. Esa fermentación me va a producir etanol, y ese etanol depurado yo lo puedo usar para combustión. En el caso de la fermentación anaeróbica, que es esta, voy a producir biogás, eso ya lo deben haber escuchado muchas veces, y con el biogás puedo hacer combustión propiamente dicha, podría usarlo como elemento de transporte, pero básicamente lo que se hace es producir calor y vapor, es decir, calor por combustión, y ese calor por combustión o bien produzco vapor para una producción de energía eléctrica, o bien produzco vapor para una empresa, para un uso, digamos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta situación? Bueno, primero es una energía renovable, ya que mientras tenga la actividad que desempeño, puedo obtener esos residuos, ¿sí? Es casi neutral. Bueno, ahí es relativo el casi neutral. ¿Por qué? Porque la actividad y la producción de esas fermentaciones o esos procesos no necesariamente son del todo limpios, ¿sí? Y por ahí, acá, cuando hablamos de biomasa, por ahí ustedes no se tienen que dejar versear, digamos. En realidad, digamos, no son del todo limpios, digamos. ¿Por qué? Porque producimos compuestos químicos, porque hacemos calentamientos, porque trabajamos de determinada forma, produciendo químicos que son combustionables. Pero la biomasa, digamos, si bien el balance energético puede dar bastante favorable, y de hecho son mejores que combustionar un combustible, digamos, simple, digamos, como por ejemplo a partir del petróleo, digamos, de fuentes de energía no renovables. Pero no deja de ser, digamos, también que se necesita para producirlos un gasto energético, ¿sí? Bien, los costos de operación normalmente son muy bajos, sí, es cierto. La biomasa es bastante importante, y hoy por hoy, sinceramente, hay mucha gente o muchas empresas que tendrían el recurso para poder hacerlo, es decir, me refiero que tienen el desecho para poder hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, se necesitan proyectos de una cierta envergadura para que justifique la inversión, que no es tanta, pero tienen que ser proyectos de envergadura para que sea un negocio en sí mismo. Las desventajas es que suelen requerir espacio, suelen presentar algunos problemas medioambientales, por ejemplo, la producción de biogás, las emanaciones pueden llegar a ser complicadas, los olores, hay una parte, porque producimos el biogás, pero después hay que procesarlo para sacarle el olor, porque si no uno lo combustiona y va a tener sulfídrico y va a tener varias cosas, ¿no? Entonces, puede haber un problema de olores, por ejemplo, o un problema medioambiental por el tipo de explotación que puede generar algún tipo de compuesto, digamos, que puede afectar a plantas y animales, digamos, y no siempre es eficiente y no contaminante, como les decía, no siempre es eficiente y no contaminante. Se lo vende como una
gran ventaja, pero muchas veces esa ventaja no es del todo tan importante como se indica, ¿no? Se muestran todas las bondades, pero no se muestran las, digamos, situaciones no del todo saludables. Bien, bien. Bueno, lo que nos queda, yo vamos a acordar acá, estos son todos los tipos de energías renovables, o así como están caratuladas. Lo que sigue a continuación, después de este video, es ver ya eficiencia energética, lo vamos a cortar acá porque no tiene mucho que ver esto con lo otro, y vamos a hablar ya en los próximos videos de eficiencia energética, lo que implica y todo este capítulo que para mí es uno de los más interesantes de la materia. Bueno, vamos a dejar de proyectar y bueno, en la próxima clase nos estamos viendo para ver lo de eficiencia energética. Saludos, hasta luego.